Bueno, bien, buenos días a todos los que estamos aquí y también a todos aquellos que en este momento nos están viendo y seguro a los que van de buenas tardes. Así que le doy la bienvenida, que tengan un hermoso día, que el Señor esté guardando su vida como ha estado guardando hasta ahora. Así que vamos a comenzar con una oración y pedir que el Señor esté guardando, que esté guiando todo este momento y que todo esto también que hoy podamos realizar pueda darle gloria y honra a Él. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día de vida que tú nos has dado, gracias porque podemos llegar hasta este lugar, gracias porque podemos encontrarnos, Señor, como pueblo tuyo, para honrarte, para alabarte, para bendecirte. Pedimos que, papá, tú estés ordenando, que estés, Señor, quitando todo aquello que se interpone en nuestra comunión, en nuestro rato que vamos a pasar como pueblo tuyo delante de ti. Si hay algún pecado, Señor, que estés limpiando nuestra vida de toda maldad, que podamos estar limpios y sin mancha delante de tu presencia, para que, papi, podamos darte la gloria y la honra de vida a tu nombre. Señor, dejamos estas cosas, pedimos tu guía, Señor, a través de lo que hemos de hacer, ya sea en la música, en internet, y Señor, si hay alguien que está pasando por alguna necesidad, también queremos encomendarlo delante de ti, para que tu gracia sea sobre su vida también. En tu santo nombre, Señor Jesús, pedimos estas cosas. Amén. Bien, una vez más nos encontramos y hay muchas canciones que cantamos y que algunas hemos dejado de cantar. Y digo esto porque hoy se van a dar cuenta que hemos dejado de cantar, así que vamos a tratar de entonarlas un poco y ver cómo podemos alabar a Dios con esas canciones que en algún momento cantábamos seguido y que hoy no las cantamos. Y una de ellas es que hermosos son los pies sobre los montes. Es un pasaje bíblico, está allí en Isaías 52:7. Así que vamos a comenzar cantando esta canción. Si quieren, los que están aquí presentes, ponerse de pie, estar sentado con toda libertad, lo puede hacer. Hermosos son los pies sobre los montes, de aquella dulce la paz, de la libertad,
Y hablando de esto, vamos a cantar un coro que también es conocido, que dice sobre todo poder y rey. ¿Sí? Así que lo tenemos.
hermanos y que tantas veces hemos leído y seguimos leyendo y luego de leer, hay un mensaje y ese mensaje es la obra de Cristo en la cruz. Podemos encontrar montones de historias así, pero todo nos lleva a ese momento. Cristo en la cruz, nuestro Salvador, aquel que dio su vida por la humanidad. Algo que podemos destacar de este libro es que todos los autores de los libros que siguen después, todos estos autores hoy conocemos el lugar de su sepultura. De este libro no está vivo, no tiene lugar, ¿sí? Él está vivo y como él dijo allí en Mateo 24, 25, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no. Así que por eso es que sigue, y de todos los libros que hayan leído la gente, este es el libro que más personas en el mundo ha cambiado y que va a seguir cambiando. Esa es la maravilla de tener la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a cantar un himno que dice: una vez perdido vivía yo.
vamos a, volviendo al tema de la palabra de Dios, es el libro que nos lleva y que nos lleva hacia el Señor Jesús, y es el libro de que le muestra el camino a la humanidad de una salvación eterna. Así que la importancia de este libro. Bien, cantamos un coro más y un himno más, mejor dicho, y luego de eso vamos a levantar la ofrenda y luego de eso vamos a pasar el lugar al pastor que va a estar a través de internet.
ofrenda, nuestro pastor. Hola, buen día. ¿Cómo están mis hermanos? Aquí estamos de esta manera en este encuentro que nos había resultado bastante cotidiano durante el tiempo del aislamiento, pero ahora en nuestra vuelta a las reuniones presenciales tuvimos que implementarlo también para las predicaciones en el salón. Así que bueno, aquí estamos. Espero que estén escuchando bien, que esté saliendo todo bien. En esta mañana los quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Vamos a leer allí una historia, una pequeña narración de una historia que Jesús contó para enseñar allí a sus oyentes en aquel momento. Para este año yo tengo pensado que tal vez sea necesario, y si no es necesario al menos es muy útil, que repasemos algunas cuestiones, que vayamos poniendo de alguna manera un trasfondo común para todos. Entonces estoy tratando de retomar algunos temas que quiero que tengamos presentes o que unifiquemos un poquito la mirada. No para que todos pensemos exactamente lo mismo, pero sí para que más o menos tengamos en cuenta en nuestra práctica de iglesia y en el testimonio que ofrecemos a qué nos estamos refiriendo con algunas de las cuestiones que forman parte de nuestra manera de comunicarnos y del contenido del mensaje que queremos comunicar. Entonces, con eso en mente, quiero que en esta mañana intentemos profundizar un poquito en nuestra mirada acerca de la salvación. Y para eso los invito entonces a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, a partir del verso 10. Nos cuenta allí en la palabra, Jesús dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, dice Jesús,
el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que el recaudador de impuestos, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos en esta mañana una vez más. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por poder congregarnos en tu nombre, por poder unir nuestras voluntades y nuestro deseo de adorarte, de reconocerte Dios y Señor, y de tributarte nuestra gratitud, y de reconocerte también Señor, y venir con corazones dispuestos a escuchar tu voz, tu propuesta para nuestras vidas, y permitirte obrar en nosotros. Por eso, Señor, te rogamos que en esta mañana nos estés hablando, y te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu maravillosa y asombrosa salvación. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, y por hacernos beneficiarios de este don maravilloso de tu salvación. Te adoramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos cuenta entonces aquí que 2 hombres fueron al templo a orar, ¿no? Jesús lo plantea de esa manera. 2 hombres que salieron y se fueron allí al mismo lugar con la misma intención, orar. Uno de estos hombres era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Tenemos que tener en cuenta que el cobrador de impuestos, aquí lo menciona simplemente por la función que cumplía, porque todos entendían de qué se trataba. Un recaudador de impuestos era una persona despreciable para aquella sociedad. Se trataba de una persona que era judía igual que todos los demás, sin embargo trabajaba para el gobierno romano. Los recaudadores de impuestos recibían una especie de franquicia, una ciudad les era otorgada, o un área por la cual ellos eran responsables de recaudar los impuestos de ese sector de la comunidad. Y el imperio les decía, bueno, cuánto debían recaudar, y lo que recaudaran por encima de esa cantidad quedaba para el propio recaudador. Y los cobradores de impuestos eran entonces despreciados como vendidos, considerados traidores, considerados mercenarios que se entregaban al gobierno opresor con tal de beneficiarse en lo personal y perjudicando a sus vecinos. Pero con esa sola oración, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Con esa descripción, Jesús ya arma el escenario para contarnos esta historia. Jesús coloca allí al fariseo, que era, dentro de la vida social judía de aquel tiempo, era una de las personalidades más prestigiosas, una de las figuras más respetadas del judaísmo de ese tiempo. Y Jesús lo coloca allí en el templo. Junto con él, un cobrador de impuestos, un vendepatria, un traidor, una basura de personas, según la mayoría de la gente de aquel tiempo. El fariseo se queda paradito y ora, se pone a orar allí, y en su oración expresa, bueno, Dios, muchas gracias porque
yo no soy como las otras personas, no soy ladrón, no soy un vagabundo, no soy un adúltero, y obviamente que ni por asomo soy como este cobrador de impuestos que está ahí, no sé qué hace acá. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todas mis entradas, yo nada que ver con esto otro. Ese es su discurso. El tipo sigue ahí sin interrupción en su misma frecuencia. El cobrador de impuestos, por otro lado, ni siquiera dices mira al cielo, se queda con la cabeza agacha, se queda mirando la punta de sus zapatos y dice: Dios, tené misericordia de mí, que soy un pecador. Y entonces Jesús, finalizada esa secuencia, dice: bueno, ¿saben qué? Les digo que ese hombre, el cobrador de impuestos, se fue a su casa justificado. El otro, el fariseo, no. Esta historia que cuenta Jesús, más allá de lo que pueda parecernos a primera vista y más allá de lo que nos hayan enseñado, no se trata acerca de las virtudes y acerca de la actitud que podemos tener hacia nuestro accionar público. Porque el problema que tiene el fariseo no es que él era un fanfarrón. Su problema está en que ese hombre, ese fariseo, realmente cree, está convencido de que toda su caravana de buenas obras le van a alcanzar para justificarse delante de Dios. Está buscando la justificación de Dios y expone entonces todas esas buenas acciones de su parte. Él cree que si todos hicieran como él hace, si todos llevaran esa vida tan santa que él lleva, si todos se propusieran ser tan buena gente como él es, entonces todos serían justificados y todos alcanzarían la salvación y haríamos del mundo un lugar mucho mejor. Y lo que Dios dice en Cristo es que la bondad humana no es suficiente. No, la bondad y las buenas intenciones de los hombres no alcanzan para obtener el milagro de la salvación. Todas las buenas obras del mundo no tienen la capacidad de reconciliar al hombre consigo mismo, con el mundo, con los demás y principalmente con Dios. No se puede obtener ese estatus por medio de buenas obras. Porque básicamente si el mundo pudiera ser reconciliado por las respuestas piadosas que las personas den a las sabias recomendaciones que Dios proporciona, entonces los problemas del mundo se habrían acabado apenas Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley. Todos hubieran leído esos mandamientos y hubieran dicho: sí, está clarito, listo, problema resuelto, vamos a poner esto por obras. Pero lo que nos muestra todo el relato bíblico es que la ley y los mandamientos son esfuerzos de moralidad, de humildad, de espiritualidad, y son sobre todo esfuerzos de religión, esfuerzos en el sentido de hacer alguna cosa que nos permita ser aceptados delante de Dios. Y la conclusión a la que llegamos, más tarde o más temprano, es que ninguno de esos esfuerzos funciona. Por eso Dios está hablando a través de Jesús, y porque Dios no se arriesga a intentar salvar al mundo por el buen comportamiento de los seres humanos. Por eso es necesario Jesús, por eso viene Jesús, porque necesitamos salvación
Y esa salvación solamente se puede obtener por medio de Jesucristo. El error del fariseo no está en hablar de manera orgullosa y arrogante, sino en creer cosas completamente equivocadas. Su bondad y sus buenas obras son algo absolutamente irrelevante para la cuestión acerca de la cual está queriendo él conseguir resultados, la justificación delante de Dios. Por esa causa, Dios dice que el cobrador de impuestos que está allí, que simplemente se mira los zapatos y dice, yo no merezco nada. Él es el que resulta justificado. ¿Por qué? ¿Por qué él resulta justificado y no el otro? Bueno, esta parábola en realidad que cuenta Jesús nos habla sobre la muerte y resurrección. De Jesús no, sobre la muerte nuestra. No habla acerca de la moralidad, acerca de espiritualidad, acerca de cualquiera de esas cuestiones. Habla acerca del hecho de que tanto el fariseo como el publicano, tanto el cobrador de impuestos y despreciable, como el otro un señorito aplaudido y celebrado por todos en el pueblo, tanto el uno como el otro están muertos. No tienen posibilidad de acceder a la justificación delante de Dios. El fariseo será un muerto de clase alta, pero los dos están muertos en cuanto a su posibilidad de reconciliarse con Dios. La cuestión fundamental en todo esto es que la reconciliación que Dios tiene en mente para ellos depende enteramente, la reconciliación que Dios tiene para ellos y para nosotros, depende absolutamente de que mueran ellos y muramos nosotros a esta vida. El mensaje de Jesús es que Dios te llama a buenas obras, te convoca a santidad, te invita a una conducta perfecta en tu vida, te reclama un comportamiento ejemplar, pero eso no alcanza para nada, no sirve para exponer delante de Dios como elementos para que Él nos tenga que justificar delante suyo. No nos sirve para llegar a Dios, ni siquiera para golpear la puerta del jardinero de la casa de Dios. No hay manera de que todas esas cosas buenas a las que somos llamados, invitados por Dios, que basemos en esas buenas acciones nuestra confianza. Eso nos cuenta el Evangelio y nos cuenta esta parábola. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Es muy ilustrativa esta parábola de lo que Jesús quiere enseñar. Es muy útil, es muy gráfica, pero la verdad es que es bastante incómoda, porque ataca a la satisfacción que nos provoca pensar en que nosotros podemos portarnos bien. La realidad es que nos cuesta mucho portarnos bien. No sé a ustedes, es mi caso al menos. Nos cuesta mucho pelear con la sociedad, pelear con mi propia naturaleza, con mis deseos egoístas y malvados muchas veces. Nos cuesta mucho pelear con las piedras que el enemigo va poniendo en nuestro camino. Se pone complicada la vida, pero igual peleamos, igual batallamos contra todo eso, porque pensamos, bueno, si conseguimos, a pesar de las dificultades, avanzar, vivir correctamente, y si todos lo hiciéramos, si todos fuéramos tan decentes y tan maravillosos como nosotros, el mundo sería un lugar mejor para vivir. Y Dios dice, eso no va a funcionar. Dios dice, no se puede hacer eso de la manera que vos lo proponés.
Dios quiere hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Dios quiere darnos vida eterna para un mundo mucho más allá de este. Pero también en este mundo Dios quiere actuar y quiere redimirlo y transformar esta realidad dolorosa que vivimos. Pero esa transformación no puede ser hecha por gente que se cree victoriosa. Solamente puede ser hecha por gente dispuesta a admitir su fracaso y dispuesta a confiar en Dios, dispuesta a entregarse a Dios en la muerte de su fracaso para que Dios lo haga por ellos, para que Dios les otorgue el don de la reconciliación con el Señor, la reconciliación con el mundo, la reconciliación con el hermano. ¿Qué les parece esa solución? Está muy buena, pero tiene un problemita. No nos gusta mucho. Porque tenemos a ese horroroso cobrador de impuestos allí, que en realidad es un personaje impresentable por donde se lo mire. Es despreciado por la sociedad justamente por su manera de vivir. El tipo seguramente llega al templo en una limusina, tomando un whisky importado, rodeado de mujeres. Todo lo que hizo en su vida fue traicionar a su país, vaciar los bolsillos de sus compatriotas. Pero la cuestión es que el fariseo no está menos muerto que este otro personaje lamentable y odioso en cuanto a su posibilidad de justificarse delante de Dios. Por eso necesitamos entender cuán equivocado está el fariseo. Imaginemos esto: Dios está allí sentado en su templo, en su altar de oro, resplandeciente, ocupado en la creación, atendiendo todo el orden del cosmos, y llega el fariseo y pregunta en mesa de entrada: bueno, yo necesito hablar con Dios, ¿cómo podría ser? Necesito que me presenten y me consigan una entrevista, necesito negociar mi justificación, a ver cómo hacemos. Le dicen que Dios está ocupado, que no puede. Entonces, ¿qué hace el fariseo? Pone delante del escritorio toda su pila de buenas obras, todos las buenas acciones, el corazón generoso, los diezmos que otorgó, los ayunos, sus credenciales religiosas, para impresionar ahí a la recepcionista del escritorio. Y la única respuesta que recibe es: ¿sabe qué, amigo? Dios no quiere nada de todo esto que usted le puede ofrecer. No tiene manera de impresionar a Dios por más regalitos que traiga. ¿Por qué no va?, le dice la recepcionista, y hace como aquel que está ya mirándose los zapatos. En lugar de intentar convencer a Dios de lo bueno que es usted. No importa qué bonito sea usted, necesita morir para ser resucitado por Dios. Tienes que confiar en Dios. Ese hombrecito de allá, lo único que dijo es que él no merece nada y va a volver a su casa justificado. ¿Sabe por qué? Porque él confió en que Dios podía hacer lo que por sí mismo él no lograba. ¿Qué dicen ahora? ¿Qué les parece esta parábola? ¿Les sigue gustando? A mí cada vez me gusta menos. Porque supongamos que el cobrador de impuestos se va a su casa justificado ese día. Todo bien. Él tuvo esa actitud y se dio cuenta que por sus propios méritos no podía alcanzar esa justificación y rogó a Dios y se fue del templo justificado. Entonces vuelve a la semana siguiente y llega al templo
una semana después de su experiencia anterior, de la misma manera en que vino la vez anterior. La misma limusina, la misma chica, la misma música en el CD de su estéreo. Entra al templo y otra vez está ahí cabizbajo, dándose cuenta de que sus obras no son suficientes para justificarlo. Dios, tené misericordia de mí, no merezco nada. ¿Qué le dirá a Dios esta segunda vez? Según lo que dice Jesús, le va a decir lo mismo que la vez anterior. Este hombre se va a ir a su casa justificado porque admite que está muerto. Dios no le dijo la primera vez, bueno, mira, esta vez te justifico, pero la próxima tenemos que ver, vas a tener que traerme un poco más de buenas obras, vas a tener que empezar a hacer méritos. No, porque no sirven esos para justificarnos delante de Dios. Él le dijo, yo lo resucité de los muertos, creé en esto y todo bien, anda en paz. ¿Qué piensan de esta versión de la historia? No nos gusta, a mí no me gusta, es el ladrón escapándose con la guita. Entonces tratamos de mejorar la historia, ¿no? Nos seguimos imaginando, lo traemos al publicano por tercera vez, este cobrador de impuestos que venga a visitar el templo una vez más, pero bueno, vamos a tratar de que esta vez venga un poquito mejor, con algunos cambios en su vida, a ver si así nos gusta un poquito más. Algo que muestre que él precisa realmente cambiar su conducta, corregirse, por lo menos un poco. Entonces, la tercera vez viene con una limusina, pero diferente, ya no es un Mercedes, es un Renault. Ahora no toma whisky importado, sino whisky nacional, y la diferencia de esa plata la dona al Hospital Garrahan. Entonces, bueno, ya más presentable. ¿Por qué creemos que ahora sí, con estos cambios, el hombre va a tener algunas actitudes, algunos gestos, algunas obras y pergaminos que sí lo justifiquen delante de Dios? Es lo mismo, sigue sin tener manera de presentar algo que realmente lo justifique, alguna acción propia para ser justificado. ¿Qué va a impresionar a Dios de los pequeños cambios que este hombre pudo haber hecho? Si no, a Dios no lo impresionaron la pila de buenas obras que presentó el fariseo. Ya a esta altura el fariseo nos parece un ciudadano modelo al lado de este publicano que no consigue transformar su vida. Pero se dan cuenta de lo que realmente estamos queriendo hacer. Estamos ansiosos de que el publicano se convierta, pero no queremos que se convierta a Cristo, sino que queremos convertirlo en otro fariseo. Queremos convertirlo en otra persona que se esfuerce por hacer cosas buenas para ser justificado. Cuando en realidad Jesús nos dice, nada de lo que puedas hacer te va a justificar. Yo te justifico. Vas a convertirte a mí. Morí a tu carne, morí a tu pecado, morí a tu vida para ser resucitado por mí. Y ahí sí, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en vos, te empieza a alentar, te empieza a desafiar, te empieza a incomodar, ahí vas a empezar a cambiar y te vas a llenar de buenas obras que van a ser insuficientes para justificarte. Pero ya vas a estar justificado porque yo pagué el precio en la cruz por tus pecados. Como cristianos tenemos un problema importante y es que tenemos una salvación demasiado maravillosa. Una salvación que salva a todos los que creen que pueden ser resucitados por Cristo. Lo único necesario para eso
es estar muerto. A los que encuentran su ego muerto, hundido en el pecado, su ego muerto en el fondo de un desastre, su ego muerto, enterrado en el dolor, en la vergüenza, en la frustración, esos son candidatos a recibir la salvación de Dios. Dios trabaja con los fracasados del mundo, trabaja en todos nosotros. Y esto no nos termina de convencer muchas veces, porque la muerte es algo común a todas las personas. La muerte nos afecta a todos, está al alcance de la mano de todo el mundo. Entonces, la salvación también, la justificación delante de Dios, termina estando a la mano para cualquiera, para el más desgraciado, para el más vendepatria, para el publicano detestable. Eso es lo que no nos termina de gustar muchas veces. Si todo el mundo tiene una posibilidad, un número para poder alcanzar esa justificación, entonces pareciera que Dios no tiene ningún criterio y que no se guía por todas las cosas buenas que yo puedo intentar hacer para impresionarlo. Y terminamos viendo que Dios es un exagerado. No queremos que Dios sea así, porque si Dios justifica a ese publicano, entonces también es capaz de justificar al violador, es capaz de justificar al homosexual, al drogadicto. Él es capaz de dejar entrar a su reino al desgraciado de mi vecino, al atorrante de mi cuñado. Miren, me permite entrar a su reino a mí. Te deja entrar a vos, hermana. Todo lo que tenemos que hacer es no merecerlo y creer que Cristo lo hace. Darnos cuenta, como ese publicano, que no hay manera de que podamos hacer algo para ganarnos ni un poquitito así de nuestra salvación. Que todo depende de su gracia, de su amor, que quedó manifiesta, que su salvación está dispuesta para cada uno de los que muramos a nosotros y nos pongamos en sus manos y le roguemos que sea propicio a estos pecadores. Según lo que dice Jesús, tenemos un Dios que no conseguiría su credencial en el club de los dioses. No lo conseguiría porque para ser un Dios en serio, tiene que ser un Dios severo, tiene que ser un Dios castigador, tiene que ser un Dios exigente, tiene que ser un Dios que exija respeto, tiene que ser un Dios que imponga las reglas de prepo. Y Dios no lo hace. En la cruz, en Jesús, Él borró todas las cuestiones del pecado, la culpa y derrotó la condenación. Se acabó. Como dice Pablo en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Esa es la salvación que tenemos. De esto hablamos, hermanos, cuando hablamos de salvación. Vamos a seguir hablando de salvación, porque hay muchos aspectos más que necesitamos considerar. No vamos a estar todo el año, pero sí algunas reuniones más con este tema presente. Entonces, los invito a que demos gracias a Dios, que de esta manera Él llegó a nosotros. No porque seamos iluminados, inteligentes o buena gente. Muy por el contrario. Éramos enemigos de Dios. Éramos personas
tanto los que nos portábamos mal como los que se portaban maravillosamente y eran filántropos y ejemplos de civismo, de ciudadanía y de amor al prójimo y de servicio a los demás, éramos todos incapaces de justificarnos delante de Dios. Él llegó con su salvación. Él obró nuestra justificación y nos invita a abrazarla. Solamente que seamos capaces de llegar a Él con esta actitud, de morir a nosotros y permitir que Él nos resucite para vida eterna. Mis hermanos, estamos terminando esta reunión en esta mañana. Yo me despido, les dejo un fuerte abrazo. El próximo domingo allí estaremos, si Dios lo permite, de cuerpo presente, compartiendo con todos ustedes, pero que estas palabras sigan trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón, que el Señor nos siga instruyendo, nos siga permitiendo entender todavía más acerca de esta salvación maravillosa, y que entonces su gracia, su amor y su paz esté con cada uno de nosotros. Les dejo un muy fuerte abrazo y nos estamos viendo. Dios los bendiga, hermanos. Por el mensaje. Y bien, lo estamos esperando el domingo que viene, que viene antes que el sábado, ¿no? Yo creo que viene el jueves, por ahí. Así que estamos esperando por acá. Así que muchas bendiciones a ustedes y su familia allí, con usted. Bien, los anuncios para la semana, que solamente el día domingo a las 10 estamos volviendo aquí, congregándonos. ¿Y algún mensaje en especial? Solo que algunos chicos van a comenzar la escuela la semana que viene, así que estemos orando por los chicos que van a comenzar a cruzar algunos de ellos y algunos hermanos que están un poco complicados de salud también, así que no lo voy a mencionar, pero les mandamos un saludo de acá y sigamos orando por ellos. Terminamos con una palabra de oración y luego vamos a levantar. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este día, gracias porque podemos ir por tu palabra. Queremos que, Señor, tú estés iluminando nuestras vidas, que nos estés ayudando a cobrar por obra. Gracias, Señor, por la salvación que nos has regalado. Gracias porque nos has sacado, Señor, del mundo de la perdición y nos has puesto en un camino de vida eterna. Pedimos que bendiga este comienzo de semana, Señor, a cada uno especial en las actividades que vamos a tener, Señor, en especial por los que vamos a empezar a cursar la escuela, en algunos jardines también. Pedimos que tú obres y bendigas y guardes, y también, papá, pedimos por los hermanos que están pasando por una dificultad en cuanto a la salud, que tú estés obrando y acompañando y que puedan ser ellos tu presencia cerca de ellos. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, dejamos esta semana en tus manos y pedimos tu bendición. En el santo nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, Señor, los bendiga.